comenzamos en unos segundos. Ya, el reloj marcó las 5:35, comenzamos entonces. Saludos a todos, un honor tenerlos aquí en la segunda sesión de nuestro taller de periodismo y ambiente de Academia Pro Da Vinci. Nos acompañan, además de los alumnos, Luisa Salomón, que está al volante con la parte técnica y que es una de las que ha permitido que se estén dando estos cursos en Academia Pro Da Vinci, también es periodista de Pro Da Vinci. Y está María Ingracia Chirinos, que es la coordinadora del proyecto de Academia Pro Da Vinci, que está por ahí también escondida. Si ven su nombre, le pueden dar un saludo. La sesión de hoy, que es la segunda sesión de 4 de nuestro taller, se llama Método Científico y Periodismo. Durante la clase de hoy vamos a hablar de cómo el método científico puede nutrir el periodismo, qué información hay y qué no hay. Vamos a hablar de consensos, de los modelos que se utilizan para entender mejor el clima y entender mejor temas ambientales, y de, bueno, cómo balancear las perspectivas e identificar consensos dentro del mundo científico. Y para eso tenemos a una persona muy admirada por el equipo Pro Da Vinci, una eminencia, con todo el peso de la palabra, que se llama Alicia Villamizar González. Si no las conocen, deberían, si les gustan los temas ambientales, especialmente cambio climático, de verdad es la experta máxima en Venezuela, básicamente. Pero bueno, Alicia es bióloga, PhD en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar, también es profesora del Departamento de Estudios Ambientales de la Simón Bolívar e investigadora en ecología. Ha publicado al menos 33 artículos y capítulos de libros y es miembro fundador activo de la Cátedra Libre de Cambio Climático de la UCB, de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Naturales y del think tank Grupo Orinoco Energía y Ambiente de Venezuela. Villamizar es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y correcipiente del Premio Nobel de la Paz en 2007 por sus contribuciones al reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es el IPCC. Faltan muchísimas cosas en este currículum hiper resumido, pero bueno, con eso los dejo en manos de Alicia. Y antes de hacerlo, un detalle, no tomen notas sobre las diapositivas, se les vamos a enviar. Y si quieren hacer preguntas, Alicia quiere recibirlas en el momento, entonces levanten la mano y nosotros moderamos. Si no, las pueden escribir también por el grupo. Sin más que agregar, Alicia, el micrófono es tuyo. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Elena, por esa introducción. Espero que después que termine con este curso o esta sesión de hoy, todavía todas esas cosas que dijiste de mí sean así tan bellas como las referiste. Bueno, tengo ya más de 30 años trabajando en asuntos ambientales y bueno, esa parte de esa experiencia me gustaría compartirla con ustedes en esta sesión que me toca hoy lunes. El próximo lunes, que me toca más directamente ya la sesión de cambio climático, entonces allí hablaremos de otro aspecto también que tiene que ver con ambiente, pero más específico ya a través de un tema, y allí quizás podamos aterrizar más lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, yo voy ya que los saludé a todos, me alegra muchísimo verlos y saber que tengo bastante público. Voy a cerrar la cámara para optimizar la transmisión. Entonces, bueno, vamos a compartir. Ya tengo compartida la pantalla. Voy a poner ahora aquí, a quitar esta ventanita. Perfecto. Entonces, bueno, como ya les mencionó Elena, en esta sesión de hoy vamos a abordar el tema del método científico y el periodismo. Yo quizás le di un poquito de cambio a esos puntos iniciales que Elena les nombró al principio, porque a medida que iba desarrollando el tema, bueno, me di cuenta que que me gustaría hacer un énfasis en particular en algunos aspectos que son marco o que considero un marco de información para que los periodistas que se animan a trabajar en el tema ambiental puedan estar mejor ubicados y sean más efectivos.
Entonces, bueno, vamos a abordar de manera muy sucinta cada uno de estos puntos. Tenemos primero la bioética en la cobertura de los problemas ambientales. Vamos a hacer referencia al uso de conceptos y de términos ambientales comunes. Ese es un aspecto bien importante cuando se aborda el tema ambiental. Otro aspecto clave es la pregunta de partida. La pregunta de partida que se hace un periodista cuando quiere abordar un tema en el aspecto ambiental, cómo abordarlo, darle algunos tips importantes para hacer ese abordaje de la manera más efectiva. También hacer algunas referencias sobre el método científico, que tiene 3 bases fundamentales y que es compartida por todos los que hacemos investigación, no solamente en ambiente, sino en cualquier tema. Incluso ustedes cuando se dedican a periodismo de investigación también, estas son bases fundamentales y bases de partida, que como es la observación, la detección y la atribución de toda esta información que estamos manejando. Y para finalizar, bueno, hacer referencia a qué aspectos son importantes para lograr ese balance informativo en materia ambiental, que es en sí mismo un reto para tratar de posicionar esa noticia, pero sobre la base de las evidencias científicas, que es lo que le va a dar mayor robustez a la información que ustedes van a abordar. Entonces, bueno, ya empezando, entramos de lleno con el tema de la bioética, ¿verdad? Tratando de conseguir una aproximación lo más robusta posible para el abordaje de las noticias en materia ambiental. Entonces, bueno, la bioética es un tema que empezó por allá en los principios del siglo XIX, perdón, el siglo XX, con el teólogo francés, alemán, Fritz Hans, que lo que expresó a través de la bioética son las relaciones de los seres vivos y los animales con la naturaleza. Pero fue por allá en los 70, las postrimerías del siglo XX, cuando Potter, un científico bioquímico y oncólogo americano, publicó un artículo que se llamó Bioética, la ciencia de la supervivencia. Eso fue en 1970. Ese artículo marcó un antes y un después. La bioética se convirtió en un marco de referencia para el ejercicio profesional, fundamentalmente para el ejercicio de la profesión, de las profesiones vinculadas con la medicina, pero poco a poco fue extendiéndose más y hoy día es parte ya de cualquiera de las referencias básicas que deberían conducir el ejercicio de cualquiera de las profesiones que deseamos abordar. Entonces, en este caso, para el periodismo, cuando aborda las noticias en materia ambiental, hay aspectos éticos vinculados en particular a los avances tecnológicos y más específicamente en la forma de divulgar cómo esos avances tecnológicos nos ayudan o no a tener una mejor relación con ese ambiente. Otro aspecto también importante es que reconozcamos que el término ambiente es un término transversal y es un término que tiene ya una trascendencia en la vida de esta sociedad que hemos construido. Cuando nos hacemos referencia a ambiente, y fíjense que no he dicho nunca y no voy a decir nunca, y espero que ustedes nunca, lo vamos a ver un poquito más adelante, digamos medio ambiente, sino ambiente. El propio contexto, cuando nosotros estamos analizando, ya sea desde el punto de vista periodístico o analizando desde el punto de vista científico, un tema que tiene que ver con el ambiente, no hay necesidad de redundar en utilizar ese otro término que siempre de una forma incorrecta lo acompaña. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, reconocer que el tema ambiente, como lo dije, transversa toda la vida nuestra en este planeta y tiene una trascendencia que va mucho más allá de nuestro ámbito personal.
tiene incidencias en términos políticos, ¿okay? Y particularmente en la práctica. Y puede colidir, es decir, chocar con creencias, valores o paradigmas. Entonces, el propio término, ¿verdad? Hoy día en particular, cuando tenemos estos grandes eventos o procesos de escala global que tanto nos afectan, es todavía más necesario que cuando ustedes aborden una noticia ambiental tengan en mente esa transversalidad y esa trascendencia. Luego también es muy importante mantener o tratar de mantener en la cobertura el equilibrio fundamental de todo periodismo, que es la libertad de informar, la libertad de escudriñar en ese espacio infinito de información que hoy está a la mano de tantos y de todos, ¿verdad? Para investigar sobre un tema en particular. ¿Cuál es el límite ético de la ciencia sobre la cual se sustenta esa información que ustedes están buscando para informar de la mejor manera y que se haga con respeto a la dignidad humana? Esto tiene mucho que ver con un aspecto fundamental que tiene en particular los avances tecnológicos que nos han permitido tener una mejor calidad de vida. Y es que muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, estos avances tecnológicos son muy injustos, son poco equitativos en el sentido de que no todos tenemos la oportunidad de tener acceso a estos avances tecnológicos y los propios avances que en definitiva lo que buscamos es que nos den bienestar, generan a su vez grandes inequidades que a veces cuando transmitimos la información podemos también generar un cierto grado de preocupación o de angustia, porque si bien estos avances tecnológicos mejoran mucho estos problemas ambientales, no todos tenemos la oportunidad de tener acceso a ellos. Entonces, al cubrir una noticia ambiental, hay que tener en cuenta esos aspectos que de cierta forma restringen o limitan esa libertad de informar o investigar. Eso no quiere decir en absoluto que nosotros tengamos que ocultar lo negativo o lo políticamente incorrecto que puede ser un tema, para nada. Lo vamos a ver más en detalle cuando en la próxima sesión yo aborde el tema de cambio climático, que hoy día es un tema de gran controversia y de mucha incidencia en la agenda geopolítica. Como otros temas ambientales también, pero hoy día ese es el que domina. Y finalmente, para terminar con referencia sobre cómo la bioética incide en el trabajo de ustedes y también en el nuestro como científicos, es que tenemos que reconocer ese poderío y también una cierta ambigüedad moral del desarrollo científico y tecnológico, porque tiene implicaciones cruciales para la supervivencia y para el bienestar de las personas y para el cuidado del ambiente. Entonces, cuando nos enfrentamos a una noticia, cuando empezamos a indagar acerca de cómo mejor documentar una información ambiental, hay que tener presente que no todo lo que veamos, ¿verdad?, es inocuo o está libre de malicia o de doble intención, así sea también, así sea que nosotros encontremos esa información en el ámbito científico o tecnológico. Eso es una verdad que tenemos que manejar y tener presente. Les había comentado a Elena, que una forma de ir desarrollando esta sesión es que una vez que yo termine cada uno de estos puntos, si hay alguien que tiene alguna pregunta que sea muy cortita, muy precisa, yo puedo responder y seguir para la próxima. Si no hay ahorita preguntas, entonces continúo.
¿Qué me dices, Elena? O, Yo creo que cualquier persona que tenga la mano, pregunta puede levantar la mano en reacción y ahí lo identificamos. Si no, puede seguir, profe. ok, perfecto. Bueno, entonces continuando con con el contenido, vamos entonces ahora a hacer referencia a esos conceptos básicos y también a otros términos muy comunes que uno lee incluso en la literatura gris, es muy común, y en alguna no gris, o sea, considerada científica también común, que no son términos científicos. Entonces vamos a ver cómo tratar eso, porque es muy común a veces cuando uno lee, sobre todo uno como científico, cuando lee algunos reportajes, bueno, siente que hay una pequeña confusión allí o se manejan conceptos que no son necesariamente los más apropiados. Entonces, en términos de conceptos básicos, hay, bueno, mire, podemos tener enciclopedias de conceptos básicos. Y más adelante vamos a ver algunas recomendaciones al respecto. Pero si yo escogí unos que son, digamos, básicos y que uno los puede leer en prácticamente todos los reportajes que tienen que ver con ambiente. Si uno hace una búsqueda más exhaustiva, puede conseguir unos 50 conceptos básicos que va a conseguir en la literatura del tema. Entonces, partimos, como ya les dije, de ambiente. O sea, ambiente es el concepto básico fundamental para acercarnos a una noticia que tiene que ver con asuntos ambientales. La contaminación, que también digamos, evidente cuando uno se refiere a un problema ambiental, los impactos, la vulnerabilidad, la exposición, los riesgos, la adaptación, la resiliencia. Como les dije, podemos tener una lista inmensa de conceptos básicos que no voy a referir aquí porque pueden irlos a buscar en cualquier documento o en glosarios específicos que hay para cada tema. Pero sí me gustaría, fundamentalmente, lo que más quisiera resaltar aquí y que quedara más en ustedes es el uso de los términos comunes que no son científicos. Allí es donde deberíamos de tener cuidado para que ese resultado final de reportar o de reseñar un asunto ambiental esté lo más robustamente protegido también del ojo crítico, no solo de los científicos, que siempre les vamos a meter el ojo crítico, eso forma parte de nuestra formación, sino de cualquier otro charlatán, que los hay muchísimos y ustedes saben que los hay en todas las áreas también, que quisiera disminuir o atacar el reportaje que ustedes están haciendo. Entonces, aquí también tengo una lista cortita, pero hay muchos más de términos comunes no científicos que se usan reiteradamente en la literatura que tiene que ver con ambiente. Y uno de ellos es el hueco de ozono. O sea, el hueco de ozono es digamos, una mala interpretación de lo que ocurre realmente con la disminución del grosor de la capa de ozono, que es realmente lo que ocurre. ¿Entiendes? Esta capa, que es una de las capas superiores de la atmósfera, que tiene un alto contenido de ozono, bueno, se va reduciendo por una serie de reacciones químicas y fotoquímicas que ocurren en la alta atmósfera, aunque también ocurre aquí abajo en la atmósfera baja, pero que tiene mayor incidencia en la parte superior de la atmósfera, y cuando eso se debilita o se reduce su concentración, la concentración de ozono, se reduce su grosor, y cuando se ve a través de los sensores remotos, pareciera que se ve como un hueco, ¿okay? Pero realmente no es un hueco. No se llega a formar un hueco, y recemos para que no se forme nunca el hueco, porque si no, entonces vamos a tener problemas serísimos con respecto a la radiación solar, que no tendría el filtro que tiene esta capa de ozono. Entonces, no usemos ese término, hueco
de ozono o hueco de la capa de ozono porque es incorrecto. Y después vamos a ver qué pasa, o sea, qué pasa con ese uso de términos. Otro término, como les comenté al principio, es medio ambiente. Miren, ambiente es todo lo que nos rodea, ¿okay? Y tiene que ver con lo físico, o sea, con lo físico que son la vegetación, los animales, los ecosistemas, todo lo que veamos como biodiversidad, todo lo natural, toda la naturaleza, más lo que hemos construido, nuestras ciudades, nuestras carreteras, todo eso es el ambiente. Lo político, lo religioso, lo social es ambiente. Entonces, cuando nosotros decimos medio ambiente, estamos redundando. Y como les comenté al principio, cuando usamos la palabra ambiente, ella está siempre dentro de un contexto. Si estuviéramos en un ambiente hospitalario, estuviéramos haciendo referencia al ambiente que se respira en un hospital, entonces ya nosotros estaríamos ubicando al lector dentro del ámbito en que ese término ambiente tiene un sentido. Cuando lo usamos para hacer referencia a noticias que tienen que ver con problemas ambientales, normalmente es que estamos hablando de problemas ambientales o de una situación que tiene repercusiones sobre la vida nuestra y que lo percibimos que viene del ambiente, entonces no hay necesidad de decir medio ambiente. Yo sé y estoy consciente que ustedes lo van a ver incluso hasta las Naciones Unidas, y pasa igual con los desastres naturales. Ustedes revisan los documentos de las Naciones Unidas y van a leer medio ambiente y van a leer desastres naturales. Es incorrecto, es incorrecto. Entonces, la sugerencia es no usarlos. No usarlos es la mejor referencia. Vamos a ver un poquito más adelante por qué. Lo de los desastres naturales es otra frase reiteradamente utilizada. Los desastres no son naturales. Lo que es natural es un evento natural, un terremoto, un tsunami, una erupción volcánica. Esos son eventos naturales que eventualmente pueden causar un desastre. Y el desastre está asociado directamente con pérdidas y daños. Y con pérdidas de vidas fundamentalmente y daños, ya sea en los ecosistemas o en la naturaleza y en la sociedad que hemos construido, en todo lo que hemos construido. De hecho, cuando se trabaja con el análisis de riesgos, yo trabajo con riesgos en cambio climático, los desastres vinculados a cambio climático se consideran y se analizan y se contabilizan porque están asociados a pérdidas de vidas y a daños a los bienes y a los bienes y servicios. Entonces, y cuando usted revisa los documentos, los propios documentos de las Naciones Unidas que tienen que ver con el manejo de riesgo, se da cuenta y es evidente que el término es el evento natural que genera un desastre. ¿Okay? Entonces allí también tenemos que tener mucho cuidado para saber cuándo nosotros podemos realmente hablar de un o sea, el desastre natural no existe. O sea, eso por favor lo borran, lo van a borrar ya. Lo que es medio ambiente, hueco a la capa de ozono o hueco de ozono y desastres naturales, no, eso no lo vamos a usar. Entonces usarlos, no. ¿Cuándo? Nunca. ¿Y cómo usarlos? Bueno, si dijimos no a las dos primeras preguntas, pues la tercera es nunca también. Entonces no nos ocupemos en saber, porque eso es perder tiempo allí. No los vamos a usar. Entonces, ya refiriéndonos a los conceptos básicos, antes estábamos hablando de los tipos de conceptos que hay, los básicos, ¿verdad? Y los que no son científicos, pero que se usan con cierta frecuencia. Hay muchos otros términos no científicos que se usan con frecuencia que son adecuados usar. Eso sí, pero los que estaban señalados anteriormente, no.
Entonces, cuando hagamos una reseña, mira, y yo estoy hablando, yo estoy extendiendo lo que nosotros los científicos hacemos, ¿verdad? Para ustedes. Es la misma práctica, porque al final de cuentas, ustedes también investigan. Y nosotros, fundamentalmente, eso es lo que hacemos, investigar. Entonces, vamos a escribir un paper, en mi caso, o ustedes van a escribir un reportaje, una noticia. Lo primero que tienen que hacer es consultar y familiarizarse con los conceptos básicos del tema que van a abordar. Entonces, como les dije, hay una gran cantidad de fuentes de donde van a conseguir los glosarios, los mejores, los conceptos. Lo mejor son los glosarios, porque los glosarios son específicos para cada disciplina, porque usted puede conseguir un concepto que es utilizado, y es normalmente lo que ocurre por muchas disciplinas, ¿verdad? Pero tienen un significado distinto. O lo que hacemos nosotros cuando vamos a usar un concepto, siempre decimos el concepto tal está usado en este trabajo según el concepto de fulano o el concepto de fulano modificado. ¿Okay? Entonces ya uno está advirtiendo al lector que ese concepto básico que él maneja no es necesariamente el concepto básico que va a ser utilizado para documentar una investigación o para hacer un reportaje. Entonces eso también le da como una, digamos, una dimensión, unos límites a la interpretación del lector, que ya sabe que, bueno, que el concepto es este, y ese fue el concepto que se utilizó. Si usted tiene dudas cuando va a usar el concepto, acuda a los expertos. Eso es fundamental, lo hacemos nosotros también. Cuando un concepto no se ajusta mucho a lo que nosotros estamos tratando de analizar, consultamos a un experto, un colega experto que nos puede orientar acerca de la, digamos, pertinencia de utilizar ese concepto para desarrollar el tema que queremos. Otra que hay que evitar es las interpretaciones personales. O sea, no. Cuando usted va a documentar una noticia, sobre todo cuando se hacen reportajes de investigación, que hoy día, gracias a Dios, son más frecuentes y están extraordinariamente bien escritos. Yo he revisado recientemente mucha información por periodistas que se dedican al área científica o al área ambiental, que están muy bien documentados, muy bien escritos, y eso es fantástico porque ustedes tienen unas herramientas y unas habilidades porque se forman para eso, que nosotros los científicos no tenemos. Somos muy pocos los científicos que tenemos esa gran habilidad de transmitir lo que sabemos con esa, digamos, facilidad para que el público lo entienda y capte la información o capte el mensaje. Entonces, no a las interpretaciones personales. Usted hizo su consulta de los conceptos básicos. Si no lo comprendió muy bien, acudió al experto y ese es el concepto que va a utilizar o los conceptos que vaya a utilizar. ¿Okay? Y si no está muy familiarizado con el tema y no ha agotado lo de la consulta de los glosarios, lo de acudir a los expertos y olvidarse de sus interpretaciones personales, entonces no trate de documentar o hacer su reportaje con la inteligencia artificial, porque a lo mejor usted o no, yo soy todavía nada, no tengo ni idea cómo me voy a entrompar con la IA y lo tengo que hacer. Pero si no, usted puede ser muy hábil para manejar la herramienta, pero si no está bien formado, ¿verdad? Y no no tiene unas referencias previas acerca del tema, bueno, la IA le puede dar cualquier cosa. Si usted no le da unas palabras claves o no le hace las preguntas adecuadas,
en lo que le pueda fabricar la IA pudiera estar en las antípodas de lo que usted quería o puede tener errores graves. Entonces, no nos confiemos mucho en ella, utilicemos como punto de partida lo que nosotros conocemos y lo que los expertos nos han recomendado. Los términos más comunes no científicos. Bueno, como les dije, recomendable no usarlos. Pero si los vamos a usar, tratar de ayudarnos con analogías sencillas, con figuritas, dibujos que son muy, muy didácticos, ¿verdad? Y que nos van a ayudar a transmitir lo que queremos, lo que estamos documentando. Entonces, sin embargo, cuando usemos esas analogías que aspiramos a que sean muy sencillas, igual nosotros cuando tratamos de hacer un diagrama, un flujograma o construir una figura para representar un proceso, para mostrar los resultados, tenemos que asegurarnos que eso equivalga rigurosamente al concepto, porque el concepto es lo que nos está dando digamos, el marco es como la ley. La ley, todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Bueno, el concepto es también así. Pero por eso es que nosotros indagamos acerca de los conceptos para que después los podamos manejar adecuadamente. Entonces, esas analogías deben estar vinculadas a ese concepto, sea el concepto original o uno que nosotros hayamos ampliado o modificado utilizando como complementos conceptos más modernos, ¿okay? que otros investigadores u otros en otras investigaciones se haya hecho. ¿Por qué lo debemos evitar? Porque el uso de esos términos comunes que no son científicos contribuyen a relativizar o minimizar la importancia y trascendencia del tema que estamos abordando, del tema que queremos referir, y restan al acervo cultural de los lectores. Miren, nosotros tenemos que acostumbrar al lector a que se familiarice con los términos, los conceptos, para que entonces nosotros lo ayudemos también, contribuyamos también a que ellos mejoren su formación, porque en resumidas cuentas, todo lo que escribamos, sean ustedes a través de sus reportajes periodísticos, nosotros a través de nuestros papers y libros y otros documentos técnicos, lo que estamos es educando. Entonces, si estamos educando, utilicemos los mejores términos, las mejores palabras, siempre, por supuesto, buscando llegar al mayor número de lectores o de personas, pero sin bajar la calidad. Y a veces hay unos términos comunes, no científicos, que rayan en lo banal o en lo chabacano, y eso entonces debilita el propio reportaje. ¿Okay? Y por supuesto, nosotros está prohibido usarlo. Tenemos unos protocolos y unas exigencias en términos de cómo se escriben los trabajos científicos que impiden que se hable de cierta forma o se escriba de cierta forma. Y lo que es altamente recomendable cuando se utilizan los términos más comunes no científicos es usar las infografías, que ustedes son, bueno, maravillosos. Yo quisiera que en mi equipo o en mi laboratorio trabajara alguien con esa habilidad, porque uno les explica y agarran la idea y hacen unas infografías extraordinarias. Las infografías son, digamos, para ustedes una herramienta extraordinaria, con una capacidad de enseñar de forma en una sola mirada, en una sola dibujo, en una sola flujograma X, toda la idea o muchas de las ideas principales de lo que se quiere transmitir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo representar las oportunidades
las restricciones y los límites que cualquier política pública que tenga que ver con por ejemplo, la atención de los problemas en los recursos hídricos, en los ecosistemas terrestres, en las zonas costeras, en los océanos, en los sistemas de alimentación, en las áreas urbanas, en las áreas rurales, en la salud humana o en la seguridad humana. Estos son ejemplos, ¿verdad? Nosotros tenemos esta laminita, habla por sí sola. Construimos una serie de símbolos, ¿verdad?, muy amigables, ¿verdad?, que nos representan las, digamos, actividades que podemos hacer o que están afectadas por en cada uno de estas columnas que están aquí. Vamos a ver acá, esta que se ve mayorcita, bueno, qué casualidad, me agarró con en las áreas costeras, que es mi área de trabajo más directo. Entonces, bueno, aquí en áreas costeras, ¿qué estamos indicando en esta columna de oportunidades? Que, por ejemplo, la buena voluntad, ¿okay?, la disposición en particular de los políticos para atender los problemas propios de las áreas costeras. Aquí podríamos estar hablando de contaminación por plásticos que caen en las zonas costeras, en las playas, o pudiéramos estar hablando del aumento del nivel del mar. Bueno, una oportunidad es el que haya voluntad política para atender el tema. Bueno, pero otra oportunidad también es que estén las capacidades formadas. Este simbolito que está aquí tiene que ver con las capacidades, ¿verdad? Y aquí este simbolito, que es una llave con un documento, son las políticas que hayan, que existan para atender estos problemas en la zona costera. Y así podemos ir, ¿verdad?, por lo menos en las limitaciones, que serían unas limitaciones para poder atender estos dos problemas de contaminación. Bueno, el aumento del nivel del mar no es un problema de contaminación, pero es un problema muy grave para la zona costera, pero por la disposición de plásticos que llegan a nuestras playas. Aquí, por ejemplo, está la cultura de las personas, ¿okay?, si están acostumbradas a ir a la playa y no dejar los restos allí, o no, o sea, o son un desastre. Eso depende de muchas otras cosas. El nivel de gobernanza que haya en la costa, se supone que todas las áreas costeras tienen unos planes especiales donde, donde la gobernanza es una, digamos, condición o una precondición para poder hacer el manejo efectivo de esta zona costera. Y aquí las limitaciones de los propios ecosistemas biológicos, por ejemplo, aquí enfermedades que se pueden expandir o aparecer por efecto de la contaminación en aguas someras costeras. ¿Okay? Y que es un límite es un límite biofísico, por ejemplo, para darle un buen manejo a la disposición o la llegada de los plásticos a la playa, el que la playa o la configuración geomorfológica de la playa sea como un embudo, bueno, es el perfecto, ¿verdad?, para que llegue todo esto, se acumule, y eso impone una limitación para el propio manejo de la situación. Entonces, si hacemos el análisis aquí con esta tablita de cada una de estos, de cada una de estas tres áreas que tenemos que evaluar, las oportunidades, las restricciones y las limitaciones para todos estos ambientes que están acá, bueno, en una sola hoja, y le damos esto al que toma decisiones, le ponemos un poquito de texto para que no se aburra leyéndolo, y perfecto, ya le damos una herramienta para que haga el mejor manejo. Si hacemos esto con cualquier problema ambiental y lo ponemos a un reportaje, bueno, les digo que la ganancia es total, porque todo el mundo le va a poner atención esto es una tabla, pero puede ser un dibujo. Cuando veamos cambio climático en la sesión del próximo lunes, vamos a ver una cosa más detallada. Profe, una pregunta que hay en el chat. Ajá. Fernando Gómez dice,
¿Existe un código de ética dentro de los expertos en ambiente que penalice el mal uso de un término? No, la penalización es indirecta. La penalización es que, o sea, por ejemplo, no te publican tu trabajo, inmediatamente lo rechazan, entonces ya por supuesto ya te penalizaron, ¿verdad? Si eres recurrente utilizando términos no apropiados o incorrectos o que no tienen nada que ver con el tema que estás analizando, por supuesto nadie te va a, o sea, tú vas a perder confianza, vas a perder prestigio, pero no, o sea, como un castigo, no, a menos que, y ahí entonces ya está vinculado con el tema de las evaluaciones ambientales en todos sus niveles, las evaluaciones de impacto ambiental, las evaluaciones ambientales estratégicas, las evaluaciones de prefactibilidad ambiental y otra serie de estudios que se hacen para evaluar los problemas ambientales siguiendo las exigencias de la legislación respectiva, por lo menos en nuestro país. Si uno utiliza términos incorrectos y eso genera una mala concepción de alguna medida ambiental con para atender un problema evaluado en esos estudios, sí puede tener repercusiones penales. De hecho, todos los que trabajamos en ambiente, en estudios de impacto ambiental y como les dije en otros de sus niveles, estamos sujetos a la ley. O sea, tenemos responsabilidad penal por un juicio mal sustentado, un juicio ambiental mal sustentado, una propuesta de medidas equivocadas porque partimos de un supuesto que nos tenía asidero, eso tiene repercusiones penales. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, ya vamos a entrar ahora en cómo, o sea, cuando tenemos el tema a ver, ¿a quién se anima a ponerme un tema para yo ver si lo desarrollo desde allí? Me encantaría. Así que me pongo yo misma en un dilema, espero poder abordarlo. ¿Alguien se anima a imaginarse ahorita que quiere escribir sobre un tema ambiental? Aquí en el grupo hay dos respuestas. Ajá. Margarita López dice el crecimiento del nivel del mar y Meliani Pérez dice el coral invasor Unomia. Dos muy buenas respuestas. Así que mar y el coral. Armando habla de derrames petroleros en ríos de Monagas. Me imagino que es el Guarapiche. Derrames petroleros. Ok, perfecto. Como yo tengo a mi colega Estrella Villamizar, con Estrella voy a hacer aquí un pequeño inciso. Estrella Villamizar González y yo soy Alicia Villamizar González. Las dos trabajamos en ambientes marino-costeros. Estrella trabaja con corales y yo trabajo con manglares. Entonces, nosotras hemos trabajado durante mucho tiempo juntas en proyectos que tenemos. Y de hecho, después les digo, tenemos otro que empezamos ahora el 26 de julio. Y entonces, no voy a hablar del coral, aunque estoy de cierta forma informada porque estando con Estrella, pues uno habla de corales. Y es una situación grave lo que tenemos con el coral, ¿okay? Con este coral. Pero voy a hablar entonces del aumento del nivel del mar y los derrames petroleros, donde yo sí he trabajado, ¿okay? Entonces, para poder hablar con más propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, léeme otra vez lo que preguntó sobre el nivel del mar. Léeme Es textual. la subida del nivel del mar. Dijo la subida. O sea, Sí, bueno, ya uso otra palabra, yo te voy a decir. ¿Cuál? Crecimiento del nivel del mar. Ok, perfecto. Es que lo hago precisamente para, pues, digamos, me sirve
de ejemplo para lo que les comenté antes, ¿verdad? Si nosotros queremos documentar sobre el aumento del nivel del mar, no usemos el término crecimiento, ¿verdad? Esa palabra en el reportaje que queremos hacer sobre el aumento del nivel del mar no tiene cabida, ¿okay? Porque el término adecuado es el aumento del nivel del mar. Entonces, y así se reconoce en todo el planeta. Cuando uno diga aumento del nivel del mar o sea level rise, eso es universal. Lo que usted escriba lo va a reconocer todo el mundo en cualquier parte del mundo, que es también una de las ventajas de que usemos los conceptos y los términos que universalmente se utilizan en la materia. De manera que cualquier lector interesado inmediatamente identifique que con esa palabra, con ese concepto, con ese término, sabe que va a leer algo que él quiere leer de ese aspecto o de ese tema. Entonces, fíjense, aumento del nivel del mar. ¿Qué conocemos del aumento del nivel del mar? Bueno, mucho, felizmente. Felizmente, por un lado, porque es un tema muy documentado, es un tema que permanentemente está siendo monitoreado. Hay valores diarios de algunas otras fenómenos también, pero ahorita estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué se conoce? Cuando voy a hacer el reportaje, yo tengo que indagar en todo lo que sea, o lo mejor que pueda, la mejor revisión exhaustiva que haga de lo que se conoce del aumento del nivel del mar. Claro, como es un tema muy estudiado, yo tengo que ponerle un límite a mi reportaje. ¿Lo quiero hacer para el planeta entero? ¿O lo quiero hacer para Latinoamérica? ¿O lo quiero hacer para Venezuela? ¿O lo quiero hacer solamente para la costa de la fachada atlántica de Venezuela? ¿O solo la fachada caribe de Venezuela? O sea, tengo que ir poniéndole ciertos límites, porque si no, a medida que no le ponga esos límites, voy a tener la mayor probabilidad de dejar por fuera una información que quizás no le pude llegar, pero que es conocida y que me puede debilitar mi reportaje. ¿Okay? Por eso también, cuando se le pone el título, que no me metí con el título, porque ese es otro tema, el título tiene que de alguna manera enmarcar el alcance del trabajo, para que uno como lector no quede con ganas con ganas de saber más, o que no, el título no reflejó su contenido. Entonces, bueno, uno, ¿qué se conoce? Entonces, voy quiero conocer sobre el aumento del nivel del mar. Lo que pasa globalmente, lo que pasa en la costa caribe de Venezuela o en toda la costa caribe. Entonces ahí voy, ¿verdad? Reduciendo el alcance de mi reportaje. ¿Okay? ¿Qué se ha reseñado? Que es distinto de qué se conoce. Aunque pareciera aquí algo extraño, no, porque ¿qué se ha reseñado ¿qué se ha reseñado? Por ejemplo, en el ámbito científico, en las revistas científicas calificadas. Eso es lo que yo voy a buscar. Porque yo por ejemplo, conozco mucho de lo que pasa con aumento del nivel del mar en la costa venezolana, pero muy poco de lo que yo conozco y de lo que otros colegas míos conocen sobre el tema se ha reseñado en publicaciones. Entonces ahí, si yo voy a hacer un paper sobre el tema, yo tengo o que reflejar mi trabajo en un sector X de la costa venezolana sobre aumento del nivel del mar y complementarlo con lo que se ha reseñado en la literatura científica del tema. Pero como estoy haciendo un reportaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha reseñado? ¿Dónde? En TikTok, en los blogs, en la prensa calificada, que me imagino que ustedes saben cuál es la buena prensa y cuál es la no, ¿verdad? Entonces uno empieza a limpiar, a retirar el sucito
que no le va a servir para documentar su reportaje, como para nosotros documentar un paper. Entonces, ¿por qué importa? ¿Por qué importa esa pregunta de partida? ¿Y por qué importa saber qué se conoce y qué se ha reseñado? Porque yo necesito tener una referencia confiable del tema que voy a abordar, que yo misma voy a desarrollar, lo voy a ampliar, lo voy a complementar, lo voy a actualizar, depende de lo que quiera. Puedo hacer un estudio de lo que pasaba con aumento del nivel del mar entre 1930 y 1950. Ya está. Entonces eso no es una actualización, eso es una, digamos, un estudio detallado de lo que pasaba con ese tema en este periodo de tiempo y que se conocía en ese periodo de tiempo. Ese es mi interés. Entonces yo lo voy acotando. Ustedes también tienen que acotarlo, de manera que el reportaje sea más robusto. Y otro aspecto muy importante es qué se necesita mostrar y cómo lo mostramos. Porque lamentablemente hoy día, y ustedes lo saben muy bien, hay cualquier cantidad de cosas locas, si me voy a permitir usar esta palabra, locas, en los medios. En los medios de todo tipo que hay ahora, pues, o sea, cualquiera, o sea, el Twitter, el Facebook, el Instagram, las referencias, las revistas buenas o malas, las buenas agencias de noticias o las malas, o bueno, ese universo infinito que aparece ahora y que lo tenemos disponible a un clic. Entonces, ¿qué necesitamos mostrar? Si voy a hacer un reportaje y quiero que mi reportaje sea reconocido como algo bueno, pues entonces yo voy a, ¿qué necesito mostrar? Lo que ya se ha reseñado, pero visto o sea, con mi perspectiva, ubicándolo en algo más local para resaltar que esa condición global del tema de cambio climático, que es uno de los principales problemas hoy día por cambio climático, nos afecta a nosotros también en Venezuela. ¿Entiendes? Y necesito mostrar que, bueno, cuáles son los puntos más vulnerables de la costa venezolana con aumento con respecto al nivel del mar. ¿Y cómo lo muestro? Bueno, con una infografía me resultaría genial para poner algunos puntos de la costa donde yo conseguí información sobre mediciones de aumento del nivel del mar en la costa venezolana, y eso me sirve para reseñar como ejemplo que en esos puntos donde se ha estudiado el tema, podemos referir que ha habido aumento o no ha habido aumento, eso también puede ocurrir, ¿okay? Y entonces documento la información, lo documento con información confiable, porque eso es lo que nos interesa. Acuérdense lo que les dije al principio, nosotros somos educadores, ustedes educan a un mayor número, un infinito número de personas que un profesor universitario. Como yo educo a los que se inscriben en mis cursos. Y eso siempre es un número reducido, y ni les cuento ahora cómo se ha reducido, lamentablemente. Con mucha tristeza lo tenemos que decir. Pero ustedes le llegan a todo el mundo, y ahora le llegan mucho más. Pueden llegar a cualquier parte del planeta. Entonces, hay que procurar lo que les comenté antes, usar las palabras correctas, los ejemplos más didácticos, y mostrar aquello que, si bien buscamos que alarme un poco, porque somos humanos y si no nos alarmamos no nos movemos, ¿entiendes? Entonces el reportaje también tiene que servir para eso, para poner un poco de pimienta, de angustia en la noticia, para que sea la propia comunidad, la propia sociedad civil, la que presione a los que toman decisiones para que atiendan el problema. Es más o menos así. Nosotros los científicos tratamos de documentar con la
evidencias más irrefutables que podamos conseguir acerca de una situación que compromete el funcionamiento de los sistemas naturales o el funcionamiento del sistema climático. ¿Para qué? Para que los que toman decisiones hagan su trabajo y lo hagan de la mejor manera, tengan la información más pertinente y más actualizada para que su toma de decisiones sea la más efectiva. Y ustedes también buscan eso. Profe, hay dos preguntas en el chat y voy con ellas. Francisco José Rincón pregunta, profesora, ¿qué tan importante, relevante o necesario es que los trabajos locales que hagamos incluyan el contexto de las realidades regionales y mundiales? Esa es una pregunta. Y la otra es, si el tema es importante, pero no se ha reseñado nada, por ejemplo, por temas de acceso, ¿cómo podemos hacer allí? Y lo último que voy a decir, profe, es que nos quedan 20 minutos para poder tener una sección de preguntas al final. Entonces, ok. Siempre nosotros lo hacemos. ¿Okay? Uno comienza el paper o el reportaje con unas líneas acerca de la situación global, otras acerca de la situación regional y ya empieza con detalle a desarrollar lo local. Eso siempre se hace, pero las referencias globales y regionales son mínimas, pero para darle contexto al tema que se va a desarrollar más localmente. Eso es muy recomendable y eso lo hacemos nosotros también con nuestros trabajos. Y ese es el contexto. Y discúlpame, se me olvidó la otra pregunta. Tranquila, es que te lancé como tres cosas al mismo tiempo. Rosmina pregunta, si el tema es importante pero no se ha reseñado nada, por ejemplo, por temas de acceso, ¿cómo se hace allí si no se ha reseñado nada? Ok, eso, Rosmina, lo vamos a ver un poquito más adelante porque es clave, ¿Qué hacemos todos? Siempre estamos hablando y documentando los problemas que todo el mundo ya conoce. Y hay situaciones gravísimas en otros lugares y con otros problemas que nadie atiende y nadie le pone atención porque la matriz de opinión está montada sobre un tema en particular, que es bueno por una parte porque el tema es importante y hay que atenderlo, pero subestima o esconde otros temas que son igualmente importantes. Entonces allí con lo de los derrames petroleros pasa lo mismo. O sea, ¿a cuáles son los derrames que le ponemos atención? Los que aparecen en las playas donde hay gente bañándose, ¿verdad? El lago de Maracaibo, que el pobre ya no le cabe ni un chorrito más de derrames, pero los que están en tierra adentro, esos son los que menos han sido reseñados. Solamente cuando ocurre el reventón de alguna infraestructura, entonces, bueno, queda en evidencia el problema, pero de toda la vida, los derrames petroleros son, o sea, es una situación secular. Si nosotros hiciéramos un inventario de las áreas afectadas por derrames petroleros en nuestro país, prácticamente en todo el territorio nacional donde ha habido o donde hay actividad petrolera, hay derrames permanentes. Y eso tiene implicaciones tan graves como los propios derrames que vemos y los que se están dando ahora, que son recurrentes y son en todo el año y bueno, son una tragedia. Lo que viene detrás de un derrame es un encadenamiento de otra multiplicidad de impactos que bueno, tienen incidencia sobre todo, sobre la salud humana, sobre las economías locales, sobre los ecosistemas, y para ustedes de contar. Entonces, bueno, aquí voy a seguir, porque ya me dijeron que tenía 20 minutos, la pregunta de partida. Fíjense todo lo que hemos destinado para la pregunta de partida, porque es que así nos hacen a nosotros. Cuando usted va a hacer una tesis, y seguramente ustedes también que van a hacer tesis, o los que ya la han hecho, te piden ¿cuál es tu pregunta de partida? ¿Qué es lo que quieres averiguar? ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Qué es lo que quieres investigar? Porque eso es lo que te va a dar después las pautas para desarrollar el trabajo.
Entonces tenemos que tener claro qué es lo que queremos documentar. Entonces, aquí un ejemplo. ¿Cuáles países de América Latina son más vulnerables al aumento de la deforestación? ¿Cuáles son sus consecuencias? Entonces, bueno, ¿qué me documento? No me voy a documentar solamente de deforestación. No, porque si no estaría incompletísimo mi reportaje. Yo tengo que saber cuál es la densidad poblacional de América Latina, cuál es el nivel o cómo es el estatus de biodiversidad del continente, cuál es su índice de desarrollo humano, cuáles son, cuál es el Producto Interno Bruto, cuál es la expectativa de vida, cuáles son, cómo están distribuidos los años escolares y la demanda en los años escolares, para que yo pueda tener una idea completa de lo que, por qué aumenta y por qué es más vulnerable un país que otro a la deforestación. Yo tengo que tener un piso de información para poder interpretar ese numerito de cobertura vegetal que me va a decir que, por ejemplo, nosotros en Venezuela tenemos una de las mayores tasas de deforestación de toda América Latina. ¿Okay? Entonces, ajá, y como estamos en densidad poblacional, bueno, no estamos tan mal porque hay otros países que tienen una mayor densidad poblacional. Eso podría ser algo relativamente bueno para evaluar la información. En términos de biodiversidad, ¿cómo estamos en Venezuela? ¿Cómo comprometería ese aumento de la deforestación a el estatus de biodiversidad del país? El índice de desarrollo humano, que lo tenemos alto o bajo. Si lo tenemos bajo, un aumento de la deforestación va a tener implicaciones directas sobre el índice de desarrollo humano. Entonces, ese análisis me va a fortalecer aún más mi reportaje. No es solamente cobertura vegetal, no. Eso solamente me va a dar un numerito y me va a decir dónde hemos perdido cobertura vegetal y nos quedamos allí, a menos que eso sea lo que quiera averiguar. Pero si yo me pregunto cuál de los países de América Latina es más vulnerable al aumento de la deforestación, yo tengo que averiguar sobre qué piso y qué condición país, cuál es la condición o la circunstancia país donde se está dando ese aumento de deforestación. Entonces, ¿qué conseguimos? Toda esta información que está aquí, de todo esto que está reflejado en esta imagen, esto fue lo que conseguimos. ¿Lo conseguido me aporta o es más de lo mismo? Bueno, tengo que averiguarlo. Esto es, mire, del 95 al 2014. Esto llega hasta el 2019. Y así tengo una diferenciación en términos de cobertura de información. Eso también me puede disminuir o aumentar la calidad del reportaje que estoy haciendo. Pero bueno, esos son la base de datos que tengo disponibles, que lo tengo que decir en el reportaje también, como nosotros lo tenemos que decir en nuestro paper. Que no, la base de datos consultada o después de una búsqueda exhaustiva, los datos solamente cubren 30 años de registro, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles fueron las limitaciones cuando investigué y cómo voy a interpretar los resultados? La interpretación de los resultados, para poder saber cuál es el más vulnerable, yo tengo que saber, bueno, cuál es el que tiene más o menor biodiversidad, cuál es el que tiene más o menor densidad poblacional, cuál es el que tiene más o menor ingreso per cápita o índice de desarrollo humano, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, el método científico. El método científico tiene 3 pasos fundamentales, como yo lo comenté al principio, pero cada método, cada metodología que se aborde para que se seleccione para o se construya para abordar un tema, va a estar, digamos, va a estar definida, perdón, por el tema y por el alcance que yo le quiero dar al tema que voy a investigar. Entonces, los 3 pasos fundamentales es la observación, la detección y la atribución. Y aquí en la atribución es donde tenemos el mayor problema. ¿Cómo observo? Bueno, observo en cuestiones ambientales a través de registros de datos de indicadores ambientales,
como son las emisiones de gases de efecto invernadero, la concentración de compuestos tóxicos en el suelo, en el aire, en los organismos, los sumideros que no solamente son de carbono, hay sumideros de muchas otras cosas, cobertura vegetal, aumento de la temperatura media de superficie o aumento de cualquiera de otras variables meteorológicas, las pérdidas y daños que estoy observando en un ecosistema, en un sistema productivo X, ¿verdad? ¿Cómo detecto el problema ambiental? Bueno, porque estoy viendo contaminación del aire y la estoy midiendo. Tengo equipos. La detección normalmente se utilizan equipos, ¿verdad?, para poder medir, ¿entiendes?, lo que estoy observando. Entonces, bueno, puedo decir que tengo contaminación del aire porque en las mediciones, las concentraciones de los gases X superan las concentraciones máximas permisibles. Entonces yo puedo hablar que hay contaminación de aire, pero esta contaminación del aire puede ser una contaminación natural. Y eso lo tengo que saber cuál es la la composición del aire en el lugar que estoy evaluando, porque esa composición puede ser natural, porque si estoy cerca de volcanes, ¿verdad?, pues naturalmente la atmósfera está contaminada. No es porque alguien causó el problema, ¿entiendes?, sino porque naturalmente esa atmósfera tiene altas concentraciones de este y este otro compuesto que también es emitido a través de las actividades humanas. Entonces, esto para poder tener una información fidedigna de que si lo que estoy viendo es un problema ambiental, si es un problema ambiental es porque lo causamos nosotros, pero también puede ser una condición natural. Como hay cuerpos de agua que tienen altas concentraciones de ácidos que son, que si los comparas o si les pones la ley de calidad de agua, bueno, te sale que es un cuerpo de agua que está contaminado y no, esa es su constitución, perdón, su composición natural. Entonces, fíjense, cuando uno trabaja con esto, uno también tiene que saber si eso es natural o no. ¿Okay? Eso lo atribuye a ¿qué? La contaminación del aire. Bueno, al patrón de desarrollo o composición natural de la atmósfera local, a la matriz energética que tenga el país o el lugar que estoy evaluando, si domina el petróleo, si es un tipo de sistema rentístico, si hay hiperinflación o por crisis humana. Bueno, aquí dependiendo de qué analice el tema de contaminación y cuáles sean los registros, o sea, que tengo de observado, cómo lo he podido detectar, yo puedo llegar a una atribución. ¿Okay? Igual lo puedo hacer con cualquiera de estos otros problemas ambientales, con la deforestación. Normalmente se da por malas políticas públicas, ¿verdad? Acumulación de desechos, pues bueno, el mal manejo de los desechos o falta de educación ciudadana. Aumento del nivel del mar, bueno, por cambio climático o subsidencia, porque el aumento del nivel del mar también puede ser natural. Entonces yo tengo que saber qué fuerzas o tensores climáticos o no están influyendo en el aumento del nivel del mar. Ya lo detecté, pero los registros aquí tienen que incluir tanto los registros de temperatura y de registros, por supuesto, de aumento del nivel del mar, como los registros de subsidencia de zonas sísmicas y otra cantidad de otros elementos que se evalúan cuando se estudia aumento del nivel del mar. Y así, no voy a seguir, pero bueno. Entonces, la observación, o sea, esa observación que estamos haciendo del tema que queremos desarrollar, está motivado ¿por qué? Porque vamos a hacer un reportaje de investigación, porque el tema está en la boca de todo el mundo, entonces es la sensación del momento y hay que documentarlo, o ahí está lo que preguntó Romina, por considerarla importante aunque no sea conocida o urgente, como no es considerada importante y la conocemos muy poco, entonces prácticamente no está abordada. Bueno, ahí está
una parte importantísima del reportaje, la indagación, que lo vimos en la primera página, investigar, escudriñar. Yo le digo a mis colegas cuando dicen, no, pero es que no hay información, le digo, mire, tienes que buscar debajo de las piedras. Debajo de las piedras, porque ahí hay, seguro que hay. Cuesta más, hay más tiempo, pero hay que buscarla. Entonces, ¿te vas a contentar con qué? ¿Con un solo registro? No te sirve para investigación. Mira. Periódicamente, bueno, sería lo ideal, que periódicamente esa noticia o ese problema que tú quieres documentar tiene datos, entonces te sirve más para hacer tu reportaje. Si es un solo registro, porque es un evento que pasó ahorita y alarmó a todo el mundo, bueno, te puede servir como una reseña de un tema que tiene unas ciertas interés o sensacionalidad en un momento determinado. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, también va a depender, ¿verdad? Esa observación del periodista, porque si es un periodista de investigación, bueno, lo va a tener que hacer por todo el tiempo, por lo menos por todo el tiempo que le interese investigar sobre ese tema en particular. Entonces, la observación también tiene su alcance. ¿Okay? ¿Y cómo detectas la noticia? ¿La detectaste por primera vez? Le estás dando seguimiento, entonces por darle ese seguimiento la has detectado en más veces o tienes un registro más o menos documentado sobre la noticia, o para responder a preguntas frecuentes, que también es algo muy importante y ahí vale mucho esos reportajes o esas reseñas que se enfocan en una pregunta en particular con un tema ambiental. Entonces, ¿y las fuentes cuáles son? Bueno, propios, o sea, de propios medios tuyos, o sea, los medios de comunicación o otros medios. Ya queda de parte del reportero o del periodista, perdón, pasarlo por el colador para que bueno, le quede los medios que le interesan o los medios en los cuales confía. ¿Okay? Esa detección la tiene a través de mediciones in situ o remotas. Esto es importantísimo, estimados estudiantes. ¿Por qué? Sobre todo cuando se hacen reportajes de incendios forestales, de cobertura, de deforestación o un poquito más ambiciosas y más riesgosas de hablar de extinción, ¿verdad? Esto es importantísimo. Las mediciones in situ y las mediciones remotas se complementan. Usted no puede hacer, o sea, si su reportaje tiene ambas fuentes, maravilloso, igual que nosotros. Si yo solamente tengo mediciones in situ, no tengo el paper que debería tener. Y solamente remotas, tampoco, menos. Esto se complementa. Entonces, si uno quiere documentar, le sirve lo que está referido en otros medios, más el manejo de mediciones que se hayan tomado en el lugar y mediciones remotas del aspecto que está evaluando. Y también ver si los datos son gruesos o procesados, es decir, si son procesados, bueno, ya pasaron por el tamiz de la estadística, están madurados y entonces uno puede decir con propiedad, bueno, sí, con un porcentaje de X de confiabilidad, yo estoy afirmando que el problema del aumento del nivel del mar es un problema en la costa oriental del lago de Maracaibo, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, aquí, atribuir al problema, como lo vimos, es un proceso, porque no es algo que lo voy a poder atribuir así de una, ¿verdad? Sino un proceso de establecer relaciones causa-efecto que tengan un cierto grado de confianza, ¿okay? Y de la cual he partido primeramente de hipótesis que a la luz de la investigación que estoy haciendo, bueno, son hipótesis concurrentes, es decir, las hipótesis han sido testeadas, probadas, y bueno, hay consistencia en cuanto a esa relación causa-efecto. Entonces, si yo consigo esa vinculación, yo puedo atribuir el problema que estoy observando a determinada acción o determinado proceso. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí
tengo una imagen de los impactos del huracán María en Puerto Rico en el 2017. Fíjense cómo se veía la vegetación de manglar antes de que pasara el huracán. Fíjense cómo se ve después de unos meses. ¿Okay? Entonces, esta mortandad que se ve aquí, que se puede ver también de forma natural en manglares, pero no en esta magnitud, ¿verdad? O sea, yo puedo atribuir este cambio observado en la estructura de la vegetación por el efecto del huracán. ¿Okay? Y bueno, hay mediciones, sí, la altura del bosque era tanto y se redujo a tanto, antes y después, por ejemplo. ¿Okay? O también tenía la medición de la cobertura de manglares y después lo que quedó, fíjense, apenas quedó este pedacito de por aquí. Entonces, bueno, yo puedo atribuir al problema de la manera más confiable dependiendo de los datos que tenga. Y aquí en esta imagen vemos que me encanta, es de cambio climático, pero no he conseguido todavía una imagen que me dé tan buena explicación como esta. ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos los continentes, ¿verdad? Entonces, en cada cajita de estas tenemos al continente, el Ártico, Norteamérica, los pequeños estados insulares, América Central y Suramérica, África, la Antártica, Europa y Australasia. Y por aquí Asia. En cada cajita de estas están incluidos los impactos observados que se han atribuido a cambio climático para cada uno de los continentes. Los que están metidos en la cajita son para los que tienen mayor contribución, ¿okay? con mayor contribución con el tema de cambio climático, y los que están fuera, menos, pero también tienen. ¿Okay? Entonces, y las rayitas estas que están aquí, estas 3 rayitas, este tiene 4 rayitas, estas rayitas están sólidas y estas están transparentes. Eso quiere decir que la confidencia de atribución, es decir, el grado de atribución que para Norteamérica tiene la disminución de la criogenia, que es esta figurita que está aquí, a cambio climático es muy alta. ¿Okay? Fíjense, aquí está la construcción de la escala, ¿verdad? Una rayita muy baja confidencia en la atribución, 2 rayitas bajas, 3 medias, 4 altas y 5 muy altas. Entonces son niveles de confidencia que se obtienen ¿de qué? De lo que vimos antes, de analizar todos esos efectos, causa-efecto, ¿verdad? Para ver si realmente los cambios que yo estoy observando lo puedo atribuir a cambio climático en este caso, pero a cualquier otro impacto o transformación que yo esté evaluando. Entonces, fíjense, aquí está para en azulito, los azulitos son los sistemas físicos, los verdes, estos que están aquí, son los sistemas biológicos y los rojitos son los sistemas humanos y manejados. Entonces, esta es una representación de los impactos observados atribuidos a cambio climático luego de un proceso de revisión de la literatura científica en todo el planeta sobre el tema de cambio climático y cuáles son los impactos mayores para cada uno de los continentes. Pero aquí hay una información que me gustaría resaltarles. Cuando aquí en África, fíjense, en África a cualquiera debería llamarle la atención que en el cuadrito de África solamente está la reseña de los glaciares, la nieve, el hielo, el permafrost, ¿verdad? Que es el problema principal que se puede atribuir a cambio climático. Cuando esto se mostró, los africanos casi que, bueno, se pusieron fúricos, que cómo era posible que se dijera que el problema principal atribuido a cambio climático en África era la pérdida de la cobertura de glaciares, cuando el mayor problema era la sequía, el problema de la falta de agua. Bueno, esto está así, ¿verdad? Fíjense que cada cajita, fíjense que hay, en algunas cajitas hay más información que en otras, ¿verdad? Hay más aspectos que pueden ser atribuidos a cambio climático. En África, no. Y en América Central y Sudamérica tampoco. Fíjense. ¿Qué pasó aquí?
que la disponibilidad de información sobre impactos o cambios observados en estos continentes y vinculados a cambio climático es prácticamente mínima. No hay, o no había, esto es en el 2014, ahora hay más, todavía sigue faltando, pero ahora hay más. Entonces, el hecho de que no haya información también influye en la divulgación de la información. Porque ¿qué hicimos? ¿Qué dijimos al principio? Esto es un ejercicio permanente ético, moral. Nosotros no vamos a poner aquí lo que no se puede para que los africanos no se pusieran bravos, ¿entiendes? O para que los latinoamericanos no dijeron nada, porque eso sí estaban conscientes que no han hecho ningún esfuerzo por hacer investigación y apoyar ciencia y tecnología para que haya más producción de información. Entonces aquí se quedaron calladitos, pero los africanos se pusieron fúricos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros cuando vamos a investigar, que quisiéramos poder investigar todo y documentar todo, bueno, no tenemos esa gran limitación. ¿Okay? ¿Qué logramos? ¿Qué logramos ¿qué logramos con todo esto? Miren, credibilidad, ¿verdad? Más seguidores, aceptación por parte de los expertos. Cuando ustedes escriben un buen reportaje, uno queda fascinado, maravillado. Y cuando ustedes lo vuelven a llamar a uno enseguida les abre las puertas, porque eso también a veces cuando escriben cosas así que usan términos que no son, o uno se pone nervioso porque van a creer que fue uno el que lo dijo. Entonces también se compromete uno. Un mejor y mayor dominio del tema, un abordaje informativo de alto impacto, se informa al público lego sobre temas ambientales complejos y se construyen matrices de opinión bien informadas, ¿verdad? Entonces, ese balance informativo, que al final de cuentas es el reto de posicionar la noticia sobre la base de evidencia científica, tiene que tener presente que la incertidumbre es una constante en el campo de la ciencia, es así, nosotros vivimos con la incertidumbre, y la falta de consenso de la comunidad científica, que es una barrera para el ejercicio efectivo del periodismo ambiental, pero también es para nosotros. A veces uno se expone informando cosas para las cuales no hay mucho consenso. Buscar trascender de un enfoque de preocupación global a uno de consecuencias individuales y enfatizar la corresponsabilidad de todos por la situación ambiental del planeta. Y en la profundidad y uso de diversas fuentes debe quedar explícito que la situación ambiental es intervenida tanto por una multiplicidad de factores naturales como inducidos. Inducidos somos los que causamos nosotros. Y esos pueden ser económicos, políticos, sociales, culturales, además de los propios individuales. Y aquí para finalizar, un resumen. ¿Cómo logramos ese balance informativo? Bueno, partiendo de ese marco de la bioética para la cobertura de los problemas ambientales, el manejo de los conceptos y términos ambientales comunes, una claridad en la formulación y abordaje de la pregunta de partida y aplicar por lo menos los 3 puntos principales del método científico, que es observar, detectar y atribuir. Bueno, muchas gracias. Ya terminé. Gracias a usted, profe. Discúlpeme que estuvo No. recordador. Tranquila. Ya. Bueno, hay varias preguntas muy interesantes aquí. Por favor, todos los que tengan preguntas pueden levantar la mano o pueden escribirlas. Yo voy entonces leyendo las últimas 2 que están relacionadas. Ok. Betania Frankis pregunta, en el contexto venezolano donde hay tanta opacidad, ¿qué hacer con esos temas en los que los intereses o la visión de las autoridades y la de la comunidad científica que investiga independiente se oponen? Es decir, entre las autoridades y los científicos. ¿Y qué consejo brindarías para poder reseñar sin politizar o polemizar sobre un tema? Muy buena pregunta. Ok. Sí, mira, esa misma limitación que tienen ustedes por la opacidad de la información oficial, ¿okay? Y la poca producción nacional, ¿okay? Porque no hay apoyo para la investigación, eso incide directamente en la documentación de la situación ambiental, porque la situación ambiental tiene una incidencia
directa en las personas, en las comunidades. Entonces, se busca, o lo que le preocupa al oficial es que la gente se angustie, se preocupe mucho, les reclame a ellos. Entonces, evitando eso, pues quieren mantener en bajo perfil o no cubrir noticias que son muy importantes que todos conozcamos, porque es una manera de protegernos, tomar conciencia de los riesgos que esta situación de deterioro ambiental que tiene el país es fundamental para que después nosotros estemos más dados a hacer las modificaciones en términos de nuestras propias actividades diarias, o cuando nos impongan alguna restricción porque es necesaria para evitar mayores pérdidas y daños. Entonces hay que estar informado. Y bueno, yo sé que es un riesgo. Informar la verdad siempre ha sido un riesgo, siempre. Y a ustedes como periodistas, bueno, ¿qué más? Ustedes en todas partes del mundo viven con esa espada de Damocles, y ahora nosotros los científicos también. No sé si han visto las noticias de científicos ingleses que por protestar, solamente por protestar, los ponen presos. Y porque están diciendo la verdad. Y ahorita con el problema del aumento de la temperatura promedio superficial del océano en el Atlántico Norte, que nos tiene a todos asustados, porque hay que asustarse. Bueno, esa es una noticia que solamente ustedes la van a ver en muy pocos medios, posiblemente medios poderosos que tienen como más o menos bypassear la presión de grupos políticos o grupos comerciales también de mercado muy importantes, que no les conviene que se sepan estas cosas. Pero lo que está ocurriendo ahorita en el océano, en el Atlántico Norte, es preocupante, y es lo que tiene disparado todas las temperaturas altísimas por sobre, bueno, las anomalías que normalmente estaban en 1 grado, ahora pueden estar en 3 grados, 4 grados, 5 grados. O sea, estamos hablando de unos cambios absolutamente imprecedentes. Y podemos intuir qué es lo que va a pasar, pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, y menos cómo va a responder el planeta. Entonces, sí, hay muchos científicos que tienen miedo de decir las cosas, es verdad, yo lo comprendo. A mí a veces también me dan temor, pero bueno, hay que decir la verdad. Nos guste o no, normalmente no nos gusta oír la verdad, pero hay que decirla. ¿Okay? Hay que decirla porque tenemos que informar. Acuérdense, nuestra misión, la de ustedes y la nuestra es la misma, es educar. Es educar. Y la educación se logra con buena información, con buenos medios para transmitirla, y ahí es donde ustedes nos llevan una morena. ¿Sí? Ustedes tienen unas habilidades extraordinarias para captar el punch de una noticia o de un hecho y plasmarlo en un documento, en una reseña de una noticia o en un reportaje. Y lo hacen así rápido. Nosotros necesitamos años de investigación para poder escribir algo. Entonces, ustedes tienen una misión extraordinaria y peligrosa. Y eso lo reconozco, peligrosa. Mi recomendación es que traten de buscar la mejor manera de decirlo, pero decirlo. La manera menos riesgosa, sin decir una mentira y sin esconder la verdad. En la cuarta sesión de este taller vamos a tener una discusión más práctica sobre temas periodísticos. Entonces preguntas como esta vas a hacer también, porque es otro ángulo. Hay otra pregunta de Romain Caballero que dice: con la restricción de datos en Venezuela por parte del gobierno, ¿cómo se pueden obtener datos ambientales que se puedan verificar? Es difícil. Nosotros lo que hacemos es que cada uno de nosotros trabaja en un área en particular. Nos comunicamos entre la mayoría, no todos nos comunicamos, eso es otra verdad.
Pero bueno, procuramos mantener una red de comunicación, compartir los datos, de manera de tener por lo menos verificar pues, que en varios sitios del país están ocurriendo cosas similares o no, pueden ser disímiles también. Eso es bueno también porque está mostrando diversidad y está mostrando otras cosas. Y usar las bases de datos internacionales, o sea, las grandes bases de datos, con cierta, digamos, poca, no, digamos que no tanta confianza, ¿okay? Porque no, muchas de esas bases de datos, y hay que saber cuáles, se alimentan de los datos oficiales. Entonces, esas bases de datos no nos sirven. Nosotros usamos las bases de datos internacionales que tienen registros con los equipos satelitales por ejemplo, en mi caso, las boyas que están ubicadas tanto en el Caribe como en el Atlántico. Bueno, están ubicadas en todos los océanos, pero me interesa más lo que está aquí, lo más local, lo más regional. Y bueno, con eso, tratar de armar un resultado. Pero todos nosotros tenemos esa misma limitación. Y es una limitación, no es una restricción, porque nos limita, por ejemplo, a competir con otros investigadores que tienen el apoyo de sus instituciones nacionales y tienen la estadística de todo su país bien monitoreada, bien actualizada, entonces pueden hablar con propiedad de lo que pasa en su país. Nosotros no tenemos eso, como tampoco lo tienen ustedes para documentar. Hay como 3, 4 preguntas más, pero solo nos queda tiempo para una, y esta quedó rezagada desde Jesús Peña. Esto era, profe, cuando estaba hablando de no involucrar opiniones o análisis personales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace en el caso de que el periodista sea científico? Él le pide la opinión porque él es ingeniero forestal, investigador y también periodista. Entonces, ¿cómo hace en el caso de interpretación personal, sabiendo ya que lo que se va a comunicar es cierto, porque bueno, porque tiene los datos y viene de la disciplina? Sí, bueno, tienes una gran ventaja porque dominas la información y además también la habilidad para transmitirla. Bueno, tú tienes que hacer un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que sabes y lo que puedes difundir, siempre, como les dije anteriormente, sin ocultar la verdad. O sea, tú tienes una ventaja porque conociendo el tema, ¿verdad?, y conociendo también cuáles son las limitaciones o las restricciones que tiene el ejercicio de la profesión de periodismo en nuestro país, tú puedes lograr transmitir con mayor, digamos, efectividad lo que está ocurriendo en los temas que abordas, pues, los temas que conoces. Si eres ingeniero agrónomo, pues, Forestal. seguramente forestal. Bueno, entonces puedes tener una mejor comprensión de todo lo que pasa con la deforestación, el uso de las especies que se están proponiendo para recuperar áreas afectadas. Entonces, bueno, y saber ayudarte mucho con los sensores remotos porque tienes una formación que te permite hacer una muy buena interpretación de lo que te están reflejando los sensores remotos, que es lo que yo les comenté anteriormente. Que, el sensor remoto es muy bueno, como digo, pero la toma in situ o la salida de campo, que es lo que nosotros hacemos, es una verificación de lo que nosotros estamos observando a través de los sensores remotos. Esa llave es necesaria para poder documentar con propiedad. Entonces tú tienes una habilidad que yo diría que explótala muy bien, úsala muy bien para cuando te toque documentar sobre temas vinculados a tu área, pues.
Muchísimas gracias por su tiempo y gracias a todos. Nos quedamos unos 10 minutos después de la hora. No saben lo difícil que es resumir estos temas y la experiencia que tiene Alicia en 1 hora y media. Entonces, gracias a todos y Alicia incluida. Como es costumbre en estos cursos, les vamos a pedir que todos pongan su cámara en la medida de lo posible para tomar una foto grupal. Y la próxima sesión va a ser sobre cambio climático, así que vénganse preparados para, iba a decir para ponerse pesimistas, pero no, siempre hay esperanza. Pero Mira, prepárense para... a nosotros los científicos nos van a meter en el grupo de los indeseables, porque es que son los que trabajamos con clima. No hay, lamentablemente, jóvenes, no hay nada bueno que decir. Lamentablemente. Y estamos pero todos en el mismo planeta. no podemos tomar un café en grupo, todos, Sí, y entonces así subimos un poco la nota para no irnos todos a llorar después. Sí. Bueno, el consuelo es que en realidad los periodistas también somos un poco indeseables en ese sentido. También. Bueno, voy a tomar la foto si quieren. Sonríen. Pensando en cambio climático. La humedad me tiene el pelo. ¿Ya la tomaste? La humedad. Sí, listo. Ok, bueno, chao. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes que viene. Gracias. Chao. Alicia, por aquí te están dando las gracias por la clase. Magistral clase. No, gracias a ustedes por estar allí. Con el tema del cambio climático vamos a estar interesantes porque hay cosas nuevas, muy interesantes y preocupantes. Ya les dije. Sí. Hay que estar consciente de eso. Chao. Me voy. Buenas noches. Chao.